tarde te pido que si alguno vino triste, Padre, quita la tristeza y cámbiala en gozo. Si alguno vino enfermo, pon tu mano de sanidad y obra sanidad. Si hay alguno, Señor, que viene confundido, quita toda confusión a través de tu palabra y cambia todo hecho. Y aquel que no te conoce, Padre, aquel que no ha entregado su vida a ti, que entregue su vida esta tarde a ti, Señor, y que conozca quién eres tú verdaderamente, para que nuestras vidas sean llenas. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 9 al 11. Estaremos hablando sobre el tema: ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy realmente yo en Cristo? El libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 9 dice así, a la letra, la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar. Esta palabra me inquieta mucho, porque esta palabra me lleva a ver tres verdades que yo quiero compartir a la iglesia. Tres verdades que muchas veces nosotros no logramos entender o no logramos digerir por diferentes causas, porque a veces estamos desprevenidos, a veces aún dormimos espiritualmente y algunas veces tampoco nos interesa saber qué es. Pero estas tres verdades que yo quiero compartir, la primera de ellas primero es saber de dónde es el nombre del Señor y qué es en realidad su palabra. Y tercero, ¿quién es Dios para usted o quién es Dios para mí? ¿Por qué es importante saberlo? Porque esto tiene que ver con enseñanza, esto tiene que ver con enseñanzas en las cuales la iglesia no solamente debe de levantar las manos para adorar a Dios, sino que aprender a conocer quién es Dios verdaderamente en su vida, y quién es Dios en realidad, y quién es Dios también a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es fácil llenar un sermón sin nada en esencia que nos haga conocer por qué razón es que realmente yo soy cristiano. ¿Será que nosotros a veces nos llamamos cristianos, pero en esencia, ¿quién soy yo? Porque no le conocemos. Aún todavía no hemos tenido ni siquiera un encuentro con Él. Por eso es que cuando hablamos acerca de el nombre del Señor, algunos dicen el Altísimo, algunos dicen el Omnipotente, otros que son ya que tienen un lenguaje un poco más alto, dicen Él es Hashem, Él es Elohim, Él es el Dios Todopoderoso, y empieza cada uno a hablar de diferentes nombres y de diferentes doctrinas, pero en esencia solamente son palabras. ¿Por qué? Porque son palabras las cuales muchas veces nosotros las aprendemos por teología, por costumbre, pero no porque conozcamos al verdadero Dios y hayamos tenido un encuentro con Cristo. Por eso es que dentro de ella nosotros vamos a combatir contra diferentes doctrinas que hay. Que hay doctrinas en las cuales dicen que el nombre de Jesús no es el nombre correcto, que ese no debería de ser el nombre, que entonces deberíamos de nosotros hablar acerca de Yahvé,
Y entonces empezamos a hablar de todo ello, y al final lo único que estamos haciendo es peleándonos los unos con los otros sin conocer al Dios verdadero. Para ello quiero que nosotros debemos de conocer que nuestro Señor es maravilloso, que su nombre es sobre todo nombre. Ahora, y dentro de ello nosotros mismos lo vamos a ir conociendo, y estaremos nosotros dispuestos primero a conocer cuál es el nombre del Señor, de dónde se origina. Número 2, lo segundo es que quién es el verbo en esencia, o quiere decir la palabra. ¿Por qué? Porque el verbo es la esencia misma de la palabra, y eso es importante para nosotros conocerla, porque en el momento yo diré, yo sé quién es mi Dios. Mi Dios, de la mano de mi Dios yo no me suelto. Y eso en las circunstancias que se encuentran, hermanos, hermanas queridas, no te sueltes, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué? Porque es tan fácil llamar el nombre de Dios como a nosotros se nos pegue la gana, pero no es así. Quiero que nosotros iniciemos acerca del nombre de Dios y su origen. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay muchos cuestionamientos. Muchas veces nosotros habrá muchas discrepancias o diferencias con respecto al Señor, discrepancias teológicas, o sea, doctrinales, porque algunos van a decir que unos creen en el Padre, otros que creen en el Hijo, otros que creen en el Espíritu Santo, otros dirán que creen en los santos, otros van a decir en los ídolos. Cada uno expondrá su posición diferente, porque nosotros empezamos a tomar todas las cosas como, incluso por eso es que llega el momento que las personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué se discute tanto con respecto a hablar de que Jesús es Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no fue así desde el principio. Porque empezamos nosotros a hablar de ello y empezamos a decir, cuando nosotros conocemos 2 o 3 frases bíblicas, porque no conocemos mucho, a veces 2 o 3 frases bíblicas empezamos a tomar discusiones o temas nosotros en los cuales ni nosotros mismos sabemos dónde es que estamos parados en el conocimiento bíblico. Miren, en el libro de Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, dice así de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios, aquí que yo llego a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así nomás, yo soy el que soy. En otras palabras, él le dijo, yo seré el que seré. En la traducción correcta, yo soy el que seré. Entonces, pero alguien diría, con el pensamiento más amplio, diría, pero ese no es nombre, ese no tiene nombre. Ahora, aparte de no tener imagen, no tiene ¿qué? No tiene nombre. Ahora, por eso es que nosotros es importante conocer quién es nuestro Dios y qué Dios está demandando de nosotros, porque Dios te quiere mostrar a nosotros, pero nosotros muchas veces no entendemos al respecto de ello. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que él está diciendo, yo soy el que soy. En otras palabras le dijo, yo seré el que seré. Ahora, la palabra empieza a utilizarse con Yahweh. Ahora, al utilizar la palabra Yahweh dentro de la traducción hebraica, ahí no hay ni una J. Ahí no aparece una J. Pero sin embargo, se le conoce como Jehová. Entonces, pero si no hay ni una J,
¿qué es lo que? Entonces la J no existe. Entonces, ¿cómo es que se le conoce como Jehová? Y empezamos nosotros, entonces ya nosotros ahí quedamos desarmados. ¿Por qué? Porque el estudioso, el que se convirtió a medio decir que es judaizante, ni siquiera ha estudiado ni sabe qué es lo que está hablando. Ahora, pero ¿para qué eso, pastor? Si eso no interesa. Sabe que sí le interesa, porque es importante saber cuál es el nombre de su Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es importante saber cuál es el nombre de su Dios. Mire, allá hay las diferentes sectas que cada uno de ellos le presenta a un Dios diferente, y cada uno de ellos lo sigue, y aquel dice que es Mahoma y aquel dice que es el Buda, y lo va siguiendo porque tiene un nombre. Ahora, también el Dios de Israel también tiene un nombre, y se manifestó con poder a su pueblo, y fue manifestado en gloria. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿por qué es importante? Porque aquí es donde nosotros nos vamos encontrando con el Señor. Por eso esto es para que nosotros crezcamos y nos afirmemos y conozcamos nosotros verdaderamente quién es el Dios al cual nosotros alabamos y exaltamos. El libro de Éxodo en el capítulo 20 verso 7 dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, en otras palabras, esto no es de estar jugando. Esto no es de estar jugando. Esto no es de decir, pues yo soy cristiano y al fin y al cabo como a mí me pega la gana. No, o eres o no eres. ¿Estamos de acuerdo? Qué duro, pastor. Pastor, este no parece un sermón dominical, este más bien parecería el jueves de estudio, pastor. No, es sermón, hoy no estoy enseñando, hoy estoy predicando. No confundamos la terminología, porque sé dónde voy y los pasos van a ser más agigantados. Ahora, ¿por qué? Porque realmente cuando nosotros nos damos cuenta, esta palabra quiere decir Elohim, el omnipotente, el Dios todopoderoso. Él se está manifestando de esta manera y le está diciendo a su pueblo: mira, conmigo no vas a jugar, ni dirás mi nombre. Entonces el pueblo de Israel entendió que ellos no podían estar jugando con el nombre de Dios. Y por eso ellos utilizaron la palabra Señor, que traducida en el griego, que en el hebreo, quiere decir Adonai. Y Adonai quiere decir Señor. ¿Por qué? Porque es demasiado santa la palabra Yahweh o Yahvé, como algunos lo dicen también. Es demasiado santo como para poder pronunciarlo. Entonces, por lo tanto, utilizan el término Adonai, que quiere decir Señor. ¿Para qué? Para no utilizarlo en vano. Porque hay algunos de nosotros los cristianos que todavía andamos jurando. ¿Sí? Por esta que te juro que no lo he hecho. No. Dejemos de jugar ya nosotros realmente a todas esas cosas y seamos más serios en lo que nosotros somos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque imagínense lo que el Señor habla por boca del apóstol allá en su momento, en el libro de Hechos capítulo 2 verso 21. Y ahí es donde empieza el cambio en el nombre del Señor. Porque Él dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. El Señor no estaba diciendo realmente en el antiguo pacto que su nombre no debía de ser mencionado, porque ahora Él está diciendo en el nuevo pacto, está diciendo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Ahora, el nombre de Dios es santo y 3 veces santo. Lo que pasa es que nosotros jugamos mucho. Nosotros tomamos todo a la broma. Es más, yo le diré una cosa. Por eso es que nosotros empezamos muchas veces a indigestarnos. A ver,
¿Por qué cree usted que muchos empiezan a dejar la iglesia y empiezan a abandonar el evangelio? Y algunos empiezan a sentir insípido el venir a la casa de Dios. ¿Sabe cómo empiezan a decir? Así como en casa: mamá, otra vez sopa, otra vez con lo mismo. Ya no. Le sirven y ¿qué hacen? Otra vez lo mismo. A ver, ¿cuántos acá en esta congregación y en muchas congregaciones, ya que muchos me están viendo, empiezan a decir esas mismas palabras en sus iglesias? Ya estamos cansados. Otra vez con la misma cosa el pastor. ¿No tendrá otro mensaje el pastor? Porque el pastor no nos predica de abundancia, de libertad, de saltar, de brincar. Porque el pastor no nos sacude el pelo y no. La palabra de Dios es la que te llevará a la salvación y a conocer quién es tu Dios. Que uno espera cada mensaje. Yo a veces por eso le digo a alguien: bueno, si usted quiere, yo predico de eso, yo no tengo ningún problema. Pero el problema es que estamos viviendo tiempos difíciles en que la iglesia y el que es cristiano y el que no es cristiano también necesita saber quién es Dios en realidad. Es que la realidad, mire, esto ya no se trata de que si usted es cristiano o no es cristiano. Usted dése cuenta que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios y cada uno de nosotros será juzgado. Y si tú andas mal, yo te diré una cosa. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice la Biblia. No tendremos ninguna justificación. Porque alguien le habló del evangelio, alguien le dijo una palabra. Soy yo el que determino qué. Ahora, ¿por qué? Mira, en su momento el Señor habló por boca de Malaquías capítulo 1 verso 11, diciendo, dice: es grande mi nombre entre todas las naciones. Pero se lo voy a leer completo. Dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol, es grande mi nombre entre las naciones. En otras palabras, el Señor no iba a ser solamente el Dios de Israel, sino el Dios de todas las naciones. Ahora, y estamos hablando del antiguo pacto todavía, para usted que está ahí. Ahora, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre incienso. Dice: y ofrendas limpias, dice, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. A veces uno dice: a ver, ¿cuántos vienen con aquel canto que todavía viene en la calle? A veces cuando, gracias a Dios que no le canta mucho, digo aquí los muchachos: vengo a ti con mis manos vacías. Hermano, ya trae algo, por lo menos, ¿no? Vengo a ti con mis manos vacías. Ya trae algo, ¿eh? Ya es tiempo de que le entregues al menos tu corazón. Ya deja de estar viniendo, ¿qué? Vacío. ¿Por qué? Porque donde quiera que se pronuncie ese nombre, que es sobre todo nombre, hay que presentar ofrenda, hay que presentar incienso. Miren en las casas, las hermanas nomás sienten mal olor, empiezan a poner candela, empiezan a quemar incienso, y en que empiezan a echar por acá y empiezan a echar por allá, ¿para que qué? Y andan en la tienda y andan pensando en eso. Cuando regresan a casa ya van cargadas con un montón de cosas. Pero la casa de Dios no trae nada. La casa de Dios viene con lo que, con las manos vacías. No. Ahora, por eso es que cuando nosotros hablamos acerca de la grandeza del poder de nuestro Dios, es importante reconocer lo que el libro de Filipenses empieza hablando, el cual fue mi base esta tarde. En el libro de Filipenses capítulo 2 verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, dice, un nombre. Allá en el Antiguo Testamento no se debía pronunciar, pero aquí en el libro de Filipenses le va a poner el nombre. ¿Y sabe cómo se llama? Jesús.
Ese es el nombre de Él, no es el nombre común cuando le preguntan a usted. Y por eso es que hay algunos que todavía se siguen peleando de que Jesús no es el nombre de Él. ¿Sabe cómo se dice? Para aquel que se está peleando todavía, ese nombre se dice Yeshua, ¿sí? Para aquel que se sigue peleando dice no, es que Jesús. Y empiezan a entrar con un dilema de contradicciones para llevar ese nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, miren qué tanto poder. Y ese no es Jesús común. Ese no es Jesús, ese que anda allí, el que roba, el que se lleva la gallina, el que se roba los dulces de allá. Ese no es Jesús, el que se roba los dulces de la tienda. Ese no es Jesús, el adúltero. Este Jesús es Jesús de Nazaret, aquel en el cual hay poder y hay autoridad para que todo espíritu, y dice, y toda rodilla se doble en ese nombre que es sobre todo nombre. Ahí hace la diferencia. Y es cuando nosotros empezamos a comprender verdaderamente por qué la importancia de conocer nosotros el nombre del Señor. ¿Cómo es el nombre del Señor en esencia? El nombre del Señor dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora mire la importancia en medio de esto, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. En otras palabras, hay espíritus, y también los espíritus mismos se tienen que doblar en ese nombre que es sobre todo nombre. Porque alguien me diría, pastor, pero eso no. También en el aire se mueven espíritus demoníacos. También hay otros que están atados con espíritus demoníacos. Y dentro de ellos hay unos que practican la hechicería, la brujería. Todo ello lo practican y están también diciendo que son cristianos. No. Le diré una cosa, hay una diferencia entre ser un hijo de Dios y conocer quién es tu Dios. Por eso le pregunté yo al iniciar, ¿cuántos cristianos hay acá? Le pregunté, ¿cuántos cristianos? Yo no subo la mano ni digo amén. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a él. Entonces traes un espíritu malo en tu vida. Quiere decir que todavía no has roto dentro de la rebelión de espíritu que traes tú mismo, allí mismo en tu vida. Alguien diría, pastor, pero es necesario hacer todo ese show. No, esto no es ningún show, nada por el estilo. Es simplemente que eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Así de sencillo. Es importante reconocer todo ello, porque cuando nosotros somos gobernados ¿por qué? Por el Señor. Dice el verso 11, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por eso es que si a mí me dicen, tú eres cristiano, yo levanto la mano y le digo amén. Y alguien viene y me dice, a ver, usted puede exaltar al Señor. Claro que sí, yo levanto mis manos. Pero lo primero que, si yo ando mal con un espíritu de rebelión, lo primero ¿y usted por qué me dice que levante la mano? Entonces eso está notando la clase de individuo que yo soy y cómo es que yo ando realmente. ¿Por qué? Porque veamos que esto no quiere decir que porque yo conozco la letra, yo conozco quién es mi Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el verso 1 habla de la historia de un hombre que tenía mucho conocimiento. Por eso el conocimiento no te quiere decir que tú conoces a Dios. Puedes tener conocimiento de letra, pero no hayas tenido un encuentro con Cristo. Nicodemo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, en el verso 1, capítulo 3. Dice, un principal entre los judíos. Este vino, ahora oiga qué tremendo este hombre, ¿no? Miren lo que dice. Este era uno de los más principales. En otras palabras, este no era cualquier cosa. Este hombre sí sabía y conocía la letra. Ahora, ¿usted conoce la letra? Dígame, por favor. Pero espero que esta tarde tenga un encuentro con Cristo también. Ahora, porque dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Dice, como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
pero que ahí nace una cosa. El problema es que, bueno, ¿cómo es posible? Este hombre le está diciendo que ¿qué? Le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces viene aquel y dice, pero Jesús no es Dios entonces. Y entonces empiezan los unitarios. Y entonces empiezan a decir, solo Jehová. Yo no creo en Jesús. Momento, ahí también viene la respuesta. Porque el problema nuestro es que nosotros armamos un montón de doctrinas erróneas solamente porque agarramos una frase. Dejemos de andar agarrando una frase y andar formando doctrina de una frase. No vaya a ser que venga un niño en la fe que haya tenido un encuentro con Cristo y nos haga pedazos a nosotros, porque nosotros lo único que tenemos es una boca bien grande, pero no hemos tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, mire lo que le dice en el verso 3, y le dice, respondiendo Jesús, le digo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay que ¿qué? Hay que nacer de nuevo, hay que ser otra persona. Pero si yo ya tengo mis 40, 50, 60 años, es más, yo tengo ya 30, me va a decir por alguno, y me va a decir usted, pastor, que yo tengo que nacer, porque hay algunos que dicen, ¿y ahora cómo? A ver, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a ver todas las cosas de una sola manera, y empezamos a ver las cosas simplemente con nuestra manera carnal y no espiritual. Porque el hombre carnal camina por lo que ve, actúa por lo que ve, llora por los sentimientos, pero eso no quiere decir que haya conocido a Cristo realmente, espiritualmente hablando. Ahora, cuando nos vamos dando cuenta, todo ello es que algunos son atraídos al evangelio o a la verdad, ¿sí?, por la palabra de Dios. Y algo otros, estos son los espirituales, y algo otros son expulsados de la verdad porque son carnales. Y cuando tú eres carnal, vas a pasar peleando en contra de la palabra. Y cuando no soportas la palabra, sales corriendo por esa puerta y hablas mal de la iglesia y te apartas de la iglesia porque eres un carnal, porque no quieres crecer. Por eso es que la palabra de verdad quiere llevarnos a nosotros a la libertad. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que nosotros empezamos a oírle, porque a nosotros sí decimos, ¿cuántas personas hay por ahí que dicen, a mí me gusta que me hablen con la verdad, porque yo a todo el mundo le digo las cosas en su cara, y cuando te la dicen a ti, ¿aguantarás? ¿Aguantarás que te digan las cosas en tu cara? ¿Aguantarás que te digan que tú tienes un demonio bien prensado en tu vida? ¿Saben qué es lo que haría? Entonces el demonio se manifiesta, y entonces el demonio se tira al fuego, y entonces dice el padre llorando, dijo, allá mi hijo se tira allí, se golpea, se tira al fuego, y tus discípulos le dijeron al Señor, no hacen nada, no lo pueden controlar. Oiga, que no está fácil la cosa que te trae allí, porque traías uno al principio, pero cuando te fuiste y regresaste, venías acompañado ya otra vez con un montón. Por lo tanto, en la casa tienen una gran pachanga. ¿Y sabe cuál es la casa? La casa somos nosotros mismos, porque dice la Biblia, mas vosotros deberíais de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, no de demonios. Ahora yo sé que a veces a nosotros no nos gusta entender el sentido espiritual de todo esto. Por eso es que cuando nosotros vamos conociendo el nombre de Dios, ahora que dejamos de serlo, dejamos de estar llamándolo ahora Jehová, ahora tiene su nombre, y veamos lo que el nombre verdadero de Dios pasa a decir que ese nombre
es el nombre de Jesús, porque tiene poder y tiene autoridad. Número 2. Ahora yo quiero que observemos lo que es la palabra de Dios. Ahora ya es la palabra. El nombre lo encontramos en su definición, pero ahora yo quiero que observe la palabra. En la palabra yo quiero que nos demos cuenta que la palabra es lo que Dios habla a nosotros. El problema va a ser cuando llegue al tercero. Pero ahora vamos a descubrir cómo la palabra en esencia misma descubre quién es Dios verdadero. El Dios verdadero. Mire, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y del verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo. ¿Cuándo? En el principio. ¿Era quién? El Logos. Logos. La palabra. El Verbo. En el principio era la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Logos está diciendo era con Dios. Pero Juan sigue hablando y sigue diciendo de esta manera tan sencilla: y el Verbo y el Logos era Dios. O sea, la palabra misma es Dios. Por lo tanto, esto que usted tiene en sus manos es Dios mismo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros menospreciamos esto, y esto es Dios mismo hablándonos a nosotros. O dice: no, lo que pasa es que el pastor no quiere meter a nosotros, a Dios, a como dé lugar. Déjame decirle, si tú no quieres nada con Dios, es más. Yo no voy a doblarle el brazo a nadie. Lo único que sí le voy a decir, que cuando comparezcamos delante de Dios, hay dos lugares para donde ir: a reinar con Él o ir al infierno. Eso es la realidad. Y pastor, pero así nadie se convierte. No, es que el que se convierte es porque se encontró en el camino con Cristo. Y entonces podemos escuchar las palabras que dijo el apóstol Pablo. Si usted quiere, vaya a ver allá a Filipenses para que se dé una que este hombre ahí en Filipenses, en el capítulo 3, mire. Aunque yo también tengo, dice en el verso 4, capítulo 3 de Filipenses, aunque también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dijo él, yo más que cualquiera. Ese no era cualquier individuo, no era cualquier hombre. Dice, pero miren cuando él empieza a cambiarlo todo, porque él empieza a decir en el verso 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que el amor de este para con Cristo sobrepasa todas las cosas. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos decir eso? Si a nosotros, al Señor, lo dejamos por último, primero yo, después yo y después yo. ¿El Señor dónde quedó? Ni en tercer lugar. No entró, ni siquiera en los privilegiados. Por eso es que nosotros jugamos al Evangelio. Para este hombre no era cualquier cosa. Por eso es que él está diciendo en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Pero este hombre tenía el pleno conocimiento. ¿Quién era Cristo Jesús? Ahora yo pregunto, ¿quién es Cristo Jesús? Porque él sigue diciendo,
Una cosa dice en el verso 14, prosigo a la meta, al premio, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso él que dice, ¿sabe qué? Termina diciendo, continúa diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, este hombre estaba diciendo, mira, yo amo a Dios sobre todas las cosas y no me niego a lo que Él me llame. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama la tercera persona de la Trinidad? Espíritu Santo. ¿Lo ha visitado usted? Ahora yo le pregunto, ¿le ha obedecido? No sé, ¿verdad? Mejor me seguimos. Ahora, ¿por qué? Porque ahí es lo terrible. Lo terrible es que nosotros decimos que conocemos a Cristo y no hacemos lo que Él nos dice. ¿Sabe qué? Nosotros somos muy desobedientes a su palabra. Por eso es que cuando hablamos acerca de la palabra, deberíamos de entrar a un término que si nosotros, a ver, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A mí me encanta ver las hermanas cuando dicen, yo tengo una receta nueva que yo voy a cocinar. Están echándole, dicen, échale una cucharadita de échale una cucharadita de amor, échale una cucharadita de sal, una cucharadita de limón. Oh, le dicen un cuartico, 2 granitos de té, y la va siguiendo y la va leyendo y la va haciendo. Hay algunas que no hacen eso porque lo mismo les da cocinarle de una forma al otro, sino que le dicen a la esposa, arréglatela como pueda, ¿no? O a la familia, ahí coman como pueda. No, hay quienes sí se esmeran un poco en darles un poco de mejor, ¿no? Pero ahí están leyendo y tratando de ver cómo lo hacen. Ahora yo me pregunto, ¿sabe qué? La palabra de Dios es el alimento de nuestras vidas. Aquí están las recetas para que nosotros seamos mejores hijos de Dios. Y sin embargo nosotros no nos importa, y aunque nosotros digamos que leemos la Biblia. Y lo más interesante de esto es que cuando nosotros continuamos leyendo lo que dice el Señor allí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 4, porque nosotros vamos a encontrar la esencia misma de lo que es no solamente el verbo en sí. Dice el verso 2, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas que existen fueron creadas por Dios mismo. ¿Y sabe quién? Ahí entra el problema. El problema es que dicen, ¿cómo? Jesús. Si hablamos de la palabra empezamos a decir, pero Jesús, ¿y qué es eso del verbo? Y empezamos a pelearnos acerca de que ese verbo fue encarnado. Y ese verbo encarnado se le dio ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Por eso la palabra misma refleja el nombre de Jesús, de aquel en el cual toda rodilla se dobla, todo principado y toda potestad huye de nuestras vidas. Ahora, cuando llegamos a conocer más acerca de ello, empezamos a entender, dice, en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque los hombres estaban en oscuridad. Ya cuando uno entiende el Antiguo Testamento se da cuenta que ya el hombre no tiene esperanza. El hombre está en un periodo de oscurantismo, donde el hombre mismo no hay esperanza por él. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios determina enviar a su Hijo para que la luz llegue al mundo, y la luz se manifiesta en el mundo a través de la persona de Cristo. Y es cuando nosotros empezamos a reconocer que en el principio, lo que era en el principio ahora tomó cuerpo. Pero ese, empieza alguien por ahí a decir, porque siempre hay un contradictorio, por allá empieza a decir, quiere decir que entonces si Jesús es Dios, murió cuando fue crucificado, porque para buscarle siempre un pero al asunto,
nosotros los humanos somos los que nos imponemos en primera fila. Si hay alguno de acuerdo conmigo, dígame. Y entonces, ¿qué? Empezamos a decir, pero entonces si Cristo fue crucificado y murió ahí en esa cruz, no, permítame recordarle algo, que cuando Satanás y todos aquellos, su familia y todos aquellos hacían fiesta, mientras ellos decían, ya este no se levanta, porque está diciendo a la 1, a las 2 y a las 3 que este no se levanta, pues déjeme decirle que a la tercera se levantó, Él resucitó, mi Dios no está muerto, Él está sentado a la diestra del Dios Padre, abogando por mí. Y es que yo entiendo lo que el Señor habla en su palabra, porque no por todo se aboga. Es una realidad. Es una realidad. Yo le voy a decir, Dios es santo, y nosotros con toda nuestra manera de ser, nosotros no podemos estar ahí dentro de ellos pensando y jugando que sí es. Por eso es que los fariseos en su momento vinieron y trataron de apresarlo al Señor. Ahí en el Evangelio, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 51, dice: de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque Él está vivo. Porque de lo contrario no dijera eso Él. Entonces quiere decir que si nosotros morimos, nosotros seremos levantados y estaremos con Él, porque nosotros solamente esperaremos, dormiremos un momento, y al sonar de la trompeta nosotros nos levantaremos de allí y estaremos y reinaremos también con Él. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros seguimos leyendo y nos damos cuenta en el capítulo 8, verso 52, los judíos vienen y le llevan la controversia. Porque hay algunos, yo le voy a decir, cuando usted está pasando momentos difíciles, cuando usted está pasando esos momentos difíciles, sabe que usted se desanima y muchas veces empieza a decir, yo ya no voy a ser más cristiano. Sabe, lo que está tirando es a Dios mismo, lo está tirando a un lado, y entonces está diciendo, yo ya no creo en Dios. Y usted me puede decir, usted me puede recitar todos los libros de la Biblia, y usted puede cantarme todos los salmos, y podrá decirlo, pero eso no quiere decir que usted es un verdadero cristiano. ¿Sabe cuándo el verdadero cristiano se muestra? Es cuando está pasando por el fuego. Por eso es que Job, cuando pasó en medio de todo aquello, mire, a ver, cuando el enemigo sabe que tú eres un verdadero hijo de Dios, va a venir a quererte tentar, va a querer venirte a sacar de donde estás. ¿Sabe por qué? Porque Él está interesado no en derribar a los que ya están tirados. Él quiere derribar a los que están firmes en el Señor. Y algunas veces nosotros estamos ahí y nos está lloviendo y nosotros le damos todavía una ayudadita. No, desde que tú me tires, mejor me tiro, yo mejor me aparto. Sí, algunos de nosotros somos más insensatos aún todavía. Cuando nosotros, si conocemos la palabra, deberíamos de permanecer firmes en el Señor. El verso 52 dice: entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes, ¿qué? Demonio. Le estaban diciendo al Señor, ahora sabemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. La contradicción muchas veces va en que nosotros mismos no hemos experimentado o no hemos podido tener una experiencia espiritual en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, si la palabra lo convence y usted está en su casa y su palabra lo golpea, sabe que usted va a caer de rodillas en su casa sin que nadie lo toque. El problema es que nosotros tenemos un orgullo más grande que el Dios y el creador de la Biblia. Cierto. Por eso es que cometemos grandes irreverencias. A ver, usted me dirá, pastor, pero también en el teléfono se lee la Biblia.
En el iPad también se lee la Biblia. Mira. No me ven hablando de conceptos, no voy a hablar de todo eso hasta ahora, pero yo te diré una cosa. Esta es la que se nos ha dado. No empecemos a cambiar las cosas. No empecemos a decir que nosotros inventamos la rueda, porque ni siquiera rueda llegamos. Algunos de nosotros empezamos a decir que somos los únicos y los más sabios y los más entendidos. Hay algunos de nosotros que aún ni la primera letra todavía hemos conocido. ¿Por qué? Quiero que nosotros nos demos cuenta. Juan en el capítulo 1, verso 7 al 10 dice: entonces vino por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y no era la luz, sino para que diese testimonio a la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y el mundo estaba en él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo piensa usted que va a conocer a Dios si no le interesa leer la palabra? ¿Cierto? ¿Usted cree que usted va manejando y dice: yo leo la Biblia, y va con el celular y yo leo la Biblia? No, aquí deja de estar jugando. Tómate un ratito, por favor, querido hermano, querido joven, querida señorita, querido hermano, querida hermana. Tómate un ratito, lee la Biblia y medita qué es lo que Dios te está hablando. ¿Usted cree que cuando el niño le está gritando también y usted está con la Biblia abierta, usted cree que le va a entender al niño? ¿Usted cree que va a entender la palabra? No. ¿Usted cree que porque está discutiendo con los esposos también? Hay esposos que están casi que se agarran y tienen la Biblia abierta y están casi que se agarran de los moños y dicen: estamos leyendo la Biblia. Ay, no estás leyendo la Biblia. No estás escuchando lo que Dios dice. Tenemos nosotros mucha estima de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros creemos que es cualquier cosa. No. Por eso es que muchas veces ponemos en tela de juicio a los que predican y los menospreciamos. Y al que va a predicar, lo primero que decimos: mira quién va a predicar. Deja de estar. ¿Sabe a quién está menospreciando? No es al predicador. Sea que sepa o no sepa, sabe que lo que él va a abrir es la palabra de Dios. Y Dios va a hablar. Aunque el hombre no sea muy elocuente, el primer verso ya te dijo lo que Dios quiere de ti. Pero el problema es que como somos carnales, no absorbemos lo que es la palabra. Tercero y último que yo quiero hablar es: ¿quién es realmente Dios para ustedes? ¿Quién es Dios? Y empieza a decirme algunos por ahí: para mí Dios es todo, pastor. ¿Y qué es todo para usted? No, para mí Dios es lo más grandioso, lo más maravilloso. Oh, sí. ¿Y qué tanto brilla usted? Que yo no creo que brille Dios. Oh, no, pastor. Pero realmente, mire, yo le conozco. Y le digo: esto me conoce. ¿Sí? ¿Qué tanto le conoce? Algo otro viene y dice por ahí, dice: usted, mire, pastor, si yo ayuno, yo oro, yo me sacrifico. No, pero yo le estoy preguntando: ¿usted conoce quién es Dios? Porque también aquellos allá, el santero y el brujo, mire, el santero es todavía más abusado que usted. Aquel agarra la gallina y la corta, y la quema, y hace el menjurje y medio, hace sus amarres, y también hace sacrificio. ¿Y usted? Si apenas va a las 10 de la mañana y ya tiene hambre, y dice que está ayunando. ¿Sí? Pero yo conozco la Biblia, ¿no? Sí. Qué raro, fíjense que yo no veo las cosas cambian. Ahora, por eso que González hace la pregunta: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Es Elohim, pastor, ya lo dijo usted. Es Elohim, es Yahvé. Ahora ya lo dijo usted. Es el principio. Momento. Lo voy a hacer sencillo, de una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, miren lo que el Señor dice. Realmente cuando nosotros vamos entendiendo esto, en Lucas capítulo 6,
Del verso 43 en adelante, mire lo que dice. Lo voy a tratar de hacer corto. Esta verdad, para que usted observe lo que es verdaderamente quién es Dios para nosotros. No es buen árbol el que da malos frutos. A ver, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? ¡Amén! ¡Aleluya! A ver, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? ¡Amén! ¡Aleluya! No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Ahora, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del corazón malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Entonces, nosotros somos como el pescado, ¿sí? ¿Sabe cómo muere el pescado? ¿Y cómo morimos nosotros? ¿Y cómo somos enjuiciados? ¿Cómo somos condenados? Porque somos bien. No lo dije yo, solo le dice así. Ahora, ¿por qué? Porque mire lo que continúa diciendo en el verso 46. Porque ahí viene diciendo: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo que hiciera? Porque si usted me dijo hace un rato que el Espíritu Santo lo había visitado, ¿por qué sigue haciendo las cosas a lo contrario? Y entonces, ¿por qué dice que Él es su Señor? Porque dice que Él es Dios. Si llevamos lo contrario, si verdaderamente todo esto viene a nosotros, entonces nosotros decimos: yo tengo fe. ¿Sabe que la fe verdadera va a reflejar la clase de árbol que nosotros somos? Porque la fe verdadera dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algunos que usted no lo puede pasar. Hay algunos que con la mirada usted los quiere fulminar. Hay algunos que con su mirada usted les quiere cortar la cabeza. Hay otros que les quiere cortar los pies, algo otros las manos, algo otros de todo, pero lo quiere mutilar. Por eso Pablo dijo: y hay aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo. Pablo habló acerca de eso, porque hay unos que están en medio de nosotros, pero que todavía no quieren reaccionar, que el Espíritu de Dios sigue hablando aún todavía en nuestro día. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos esto, nosotros, miren lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice: pero a todo aquel que me dice Señor, Señor, ahí vamos a ir casi cerrando, mire, todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A ver, por eso dije: a ver, ¿cuántos cristianos hay acá? A mí me encanta ver los desfiles, y se queda todo el mundo, y como buen cristiano pone las manos aquí y siguiendo al muñequito ese. Mire, ¿usted a quién sigue? Usted no sigue a nadie. Usted no sigue a nadie, y el Espíritu de Dios hablándole, y todavía no, yo no voy, porque mira, usted no es ni una cosa ni la otra. Por tanto, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Por lo menos aquellos van, ¿qué? Aquellos van en la idolatría, pero van adorando algo, van siguiendo algo. Nosotros decimos conocer, y muy sabiendo que somos, estamos siguiendo camino al infierno. Ay, Señor, pastor, no, ya deje de predicar eso, como que está muy ya no nos traiga esa clase de sermón. Y mi pueblo, dijo Oseas, perece. Entonces espero que usted se haya alegrado esta tarde. Dios habló.
Y lo voy a terminar de leer el verso para que no se vaya a la mitad nomás. Miren, porque dice allí, miren. Dice, no todo aquel que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero es que yo soy profeta. ¿Profeta de qué? Profeta del diablo, ¿ok? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo le voy a decir, por eso es que cuando alguien dice, pastor, también nosotros somos familia de usted, oiga, no llegamos ni a primo, hermano. Sí, porque a veces usted está cayendo en aquella, deje de andarse aliando con los del mundo, porque usted ahí solamente porque tiene su apellido. No, mire, deje de cuentos, deje de andar. Por eso es que hay mucha gente que se vuelve más religiosa y seguidores de nombres que de otra cosa. Usted siga a Jesucristo, porque Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Busquemos a Cristo, rindamos nuestra vida a Cristo, sepamos quién es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos. Ahora yo le pregunto a usted me dirá, pastor, pero si es que yo lo que traigo es un gran rollo de problemas y usted me está hablando de que quién es Jehová, de que quién es Dios, pues déjeme decirle en 2, 3, 4 palabras, no hay otra forma como el hombre pueda ser salvo si no es a través de Jesucristo. Ese nombre tiene poder y tiene autoridad, porque en ese nombre se dobla la rodilla del hombre y en ese nombre también todo principado y toda potestad huye. Ahora yo conoceré la verdad y conoceré a mi Dios, por tanto Él va a redimirme en el día postrero y estaré allá a la diestra del Dios Padre, alabando y glorificando su nombre, porque en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Pongámonos en pie. Cuando nosotros empezamos a ver todo ello, empezamos a conocer quién es Dios, ¿verdad? Empezamos a descubrir quién es Dios. Por eso es que cantar, tocar un instrumento, predicar, evangelizar, servir dentro de la iglesia no es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque muchas veces creemos nosotros, decimos y menospreciamos las cosas de la casa de Dios. Yo le digo una cosa, si menosprecias las casas de la iglesia, si menosprecias las cosas de la iglesia, estás menospreciando al Dios mismo, porque Él te llamó para darte salvación y darte vida eterna. Por lo tanto, usted en esta tarde quizás diga, yo lo que necesito es una oración. Pastor, necesito que oren por mí, porque estoy